Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos acá en este nuevo episodio del Critical Podcast. Yo soy Juan Martín Núñez Silveira, ya nos conocemos. Y en esta oportunidad la idea es hablar un poco de el winning guiado por ecografía. Como ustedes saben, es una herramienta que nos provee mucha información, es muy versátil, fácil de utilizar en la cabecera del paciente y es no invasiva. Con todas estas beneficios que tiene la herramienta, creo que vale la pena que podamos ahondar en las utilizaciones que le podemos dar, ¿cierto? En los escenarios en los que podemos utilizar esta herramienta. El winning, como ustedes saben, es una de las etapas más importantes de la ventilación mecánica. Es el proceso por el cual nosotros vamos a intentar retirar la ventilación mecánica. Y en ese escenario, la ecografía nos permite evaluar diferentes regiones del cuerpo y diferentes variables que pueden fallar y pueden influir en el desenlace de este winning, ¿no? Si tomamos la definición del trabajo del WIND de hace unos años, del 2017, si mal no recuerdo, ellos definen al destete como cualquier tipo de intento de separación sin tener en cuenta la reducción de la presión de soporte. ¿Sí? Esto quiere decir que cualquier intento de retirada de la ventilación mecánica o no es considerado parte del winning y lo clasifican en cuatro etapas. Bueno, en cuatro grupos, perdón. Teniendo en mente esa clasificación, lo que nosotros vamos a intentar hacer con el winning, con el ecógrafo, es establecer qué variables se pueden modificar durante la falla del winning, ¿sí? Y establecer, obviamente, los motivos de falla. Acá después hay diferentes corrientes y es necesario establecer previamente qué es lo que pasa con el paciente, hay que establecer variables previas, ¿sí? Y los que pensamos que directamente hay que ir a buscar cuando el paciente falta. Ustedes saben que hay varios órganos que van a estar influenciados, que van a estar participando dentro de la ventilación mecánica espontánea y que pueden tener alteraciones que van a hacer fallar el winning. A nivel cerebral, a nivel de vía aérea, a nivel de pulmón, corazón, diafragma, ¿sí? Y los músculos en general, ¿sí? La debilidad adquirida en la UCI. De todos estos, nosotros podemos evaluar el pulmón, el corazón, al músculo diafragma. Podemos evaluar a los músculos accesorios, que vamos a encontrar los intercostales y los músculos abdominales. Y las vías aéreas, acá es un poco más difícil la evaluación a través de ecografía, se puede hacer, hay trabajos que lo describen, eh, pero desde mi experiencia en particular, yo la verdad que no lo utilizo mucho en esta área. Por eso les voy a hablar más que nada de los tres primeros que nombré, ¿sí? El pulmón, el corazón y el diafragma. En cuanto al corazón, lo que nosotros vamos a evaluar es la función sistólica o diastólica del BI, la función sistólica y distólica del BD, la fracción de eyección del BI y algunos marcadores indirectos del llenado de la precarga, ¿sí? Que, bueno, nos van a hablar de cuando nosotros retiremos la presión positiva, cómo va a ser la capacidad de ese corazón para responder. Entonces, lo que nosotros vamos a ir a buscar, por ejemplo, cuando hablamos del coeficiente E', es, como les decía, una medida de estimación indirecta de la presión del llenado, en este caso el ventrículo izquierdo. Se buscan valores por encima de 7.8, 7.8, 8, 14, 13, como hay una discordancia ahí entre la bibliografía y lo que propone, ¿sí? Eh, lo que propone como punto de corte, más que nada una variación. Y este tipo de variables de la velocidad de llenado se puede interpretar al principio de la prueba de tubo en T, cuando lo ponemos en tubo en T al paciente, medir en ese momento si este valor es muy elevado, por encima de 14, nos va a hacer pensar que el paciente puede llegar a fallar, ¿sí? Al momento de la extubación. Entonces, en esos casos es eh, prudente hacer alguna intervención, por ejemplo, administrar diuréticos, vasodilatadores, para que estas velocidades bajen y poder después desarrollar una prueba con mayor seguridad.
Dentro de los otros valores que vamos a tener en cuenta, los valores de la función sistólica y diastólica del BI por encima del 50% tienen un alto riesgo de falla, por debajo del 50% tienen un alto riesgo de falla de Winning. Una función diastólica y sistólica del BD por debajo del 35% también tiene alto porcentaje de falla. Y estos parámetros toman relevancia no solo en los pacientes cardíacos, sino en los pacientes EPOC, que tenemos muchos en las terapias. La valoración en sí de la musculatura del diafragma, ya algo hablamos en el segundo podcast, ¿sí? Las valoraciones que vamos a ir haciendo, tanto la excursión como la fracción de engrosamiento. Como bien sabemos, tiene que haber una excursión de por lo menos 1 milímetro, 1,5 milímetros, ¿sí? Y una fracción de acortamiento entre un 20 y un 30%. Pero tenemos que pensar cuál es el valor inicial, ¿sí? Si hay un grosor inicial que se los recomiendo medir a todos los pacientes que ingresan a ventilación mecánica, establecer un valor inicial de grosor. Porque ese grosor puede variar tanto hacia el aumento, cuando el diafragma sufre edematizaciones, o puede sufrir atrofia o disminución de ese grosor, que va a hacer que justamente el diafragma se atrofie. Tanto el aumento como el descenso del grosor nos indican que el diafragma puede sufrir alguna alteración. Y dentro de los músculos extra diafragmáticos, sí, vamos a encontrar a los intercostales, principalmente el intercostal del segundo espacio, y los abdominales, que también los podemos medir. Acá hay un poco de discusión en cuanto a los valores, pero si pensamos en los músculos expiratorios, vamos a hablar de por lo menos un 23% de fracción de acortamiento. Que estos músculos no deberían activarse, pero si hay actividad es porque están colaborando tanto en la fase expiratoria como pueden convertirse en inspiratorio, como bien saben. Después hay algunas otras nuevas técnicas que se están utilizando, como el Speaking Tracking, el Doppler tisular para evaluar la velocidad de estrés y de relajación del músculo diafragma, que son interesantes y proponen ciertas ventajas en cuanto a las otras mediciones, pero faltan muchos estudios por delante. En cuanto a la valoración del pulmón, bueno, lo que vamos a ir a buscar es hacer el Loose Score, ¿sí? Como ustedes bien saben, buscar los patrones A, B, B1 y C, estableciendo diferentes valores, ¿sí? De 0, 1, 2 y 3 para los diferentes cambios de aireación. Esto es interesante hacerlo al principio de la prueba, ¿no? Hacemos un Loose Score, marcamos los patrones, perdón, de inicio, y al final de la prueba podemos volver a hacerlo para ver si hubo alguna pérdida de aireación o no. Si esto nos va a guiar mucho en encontrar la causa de la falla, ¿sí? Si nosotros vemos que iniciamos con patrón C o B1 y al final de la prueba hay patrón B2 y C, iniciamos con patrón normal, patrón N y patrón B, y al final de la prueba tenemos B2 y patrón C, vamos a pensar rápidamente que hubo una pérdida de aireación, que puede ser a consecuencia de una falla cardíaca. Esto tendría que acompañarse con algunos de los valores que dije al principio, y ya tendríamos solucionado gran parte de la falla, ¿no? Lo mismo que si identificamos que el diafragma tiene una movilidad no muy cerca de los parámetros normales, también vamos a poder establecer un punto a mejorar para nuestro paciente y ahorrarle una falla o el estrés de la falla de la prueba de ventilación espontánea. En resumen, lo que vamos a buscar es una fracción de eyección de por lo menos un 40% antes de la prueba de ventilación espontánea, una E' por lo menos mayor a 13 antes y después de la prueba de ventilación espontánea, un Loose Score menor a 17, eso es lo que más o menos está establecido. Líneas B, por lo menos menos 6, un valor de menos 6 en el score de líneas B, ¿sí? En la región anterior del tórax, un diafragma con un desplazamiento por lo menos de 1,5 y una fracción de acortamiento por lo menos entre un 20 y un 36%, teniendo en cuenta el valor previo. Como conclusiones rápidas que les dejo de este pequeño podcast, que me gustaría que después ustedes me puedan comentar si les interesó, si les pareció bien, si tienen algún otro aporte,
Como por ahí leí un comentario en Instagram que me dejó un colega, que le agradezco mucho por haber escuchado el podcast, le disparó muchas dudas y eso es un poco la idea, no es dar una clase magistral, sino disparar dudas y que los lleve a leer y a interactuar, ¿sí? Conmigo, con sus colegas, con quien ustedes quieran. Perdón, me digregué. Las conclusiones, bueno, la ultrasonografía es una herramienta sumamente útil, tanto para predecir la falla como para establecer el motivo de falla. Es una herramienta al pie de la cama, no invasiva, presente en la mayoría de las UTIs. Requiere entrenamiento, obviamente, pero un entrenamiento, la verdad que no es muy difícil de hacerlo. Es una cuestión de práctica. Y deberíamos evaluar a todos los pacientes, yo creo que sí, a todos los pacientes que falla, sí o sí evaluarlos. Si estamos en un área cardiológica, miraría al paciente antes de ponerlo en pre, hacer un score y hacerle una valoración cardiológica superficial, por así decirlo. Yo no soy cardiólogo, simplemente hago una valoración cualitativa y si veo que o pienso que el paciente requiere una valoración más exhaustiva, obviamente solicitamos al especialista que lo haga. Pero creo que ahí, si nosotros medimos la aireación pulmonar a través del score, hacemos una valoración del diafragma y hacemos una valoración cardíaca cualitativa, por lo menos tenemos una gran imagen, un gran pantallazo de qué es lo que le puede favorecer o no a mi paciente para salir del WIP, de la ventilación mecánica, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda, por favor, coméntenmela por Instagram o por los canales donde podamos conectar. Twitter, que no es más Twitter, es X o LinkedIn. En esas tres redes sociales es donde más tengo interacción. Así que bueno, los espero para los comentarios, para las sugerencias. Y bueno, como les dije en el anterior, les preparé una sorpresa para el último episodio de esta primera temporada de Monitoreo Avanzado. Así que bueno, vamos a ver, espero que les guste y que lo disfruten tanto como yo. Les mando un saludo grande, nos vemos en la próxima.